Después de la victoria de Pavón, Mitre es elegido presidente y el derrotado líder federal, Justo José de Urquiza, es trasladado a Entre Ríos, donde permanecerá pasivo y distante. Mitre va a intentar hacer lo que Urquiza quería, que era unificar a la nación, empezar un estado, desde la base. Urquiza ya lo había empezado con resultados regulares debido a la debilidad política. Fundamentalmente, el núcleo más sostenido hasta ese entonces era la Confederación de Urquiza, fundamentalmente el núcleo más importante que tiene que ver con las provincias del norte y del Cuyo, donde la figura del Chacho Peñalosa era uno de los candiles caudillos fundamentales en la alianza Urquiza. Mitre emprende la tarea de poner enfrente a las provincias dirigentes, liberales y afines de su proyecto. Para ello, buscará derrocar a los gobiernos federales del interior a sangre y fuego. La conducción de estas operaciones están a cargo de oficiales uruguayos del Partido Colorado, el equivalente oriental al Partido Liberal de Mitre. Son cantidad de coroneles orientales que van a ser fundamentales para este despliegue. El ejército porteño en vías de conformarse con el ejército nacional bajo la importancia. El último foco de resistencia federal estaba encabezado por el Chacho Peñalosa en La Rioja. En 1863, Peñalosa, tras ser derrotado, sus captores lo ejecutan y exponen su cabeza en la plaza de Volta, debido a que el Chacho había pedido ayuda a Justo José Urquiza, y Justo José Urquiza le había rechazado, mandándolo a matar públicamente. La paz en el interior será breve, y en las provincias son ahogadas en sangre, y el conflicto se desplaza a Uruguay, donde gobierna Bernardo Berro. En Uruguay fue muy importante la lucha entre los blancos y los colorados, ya que los blancos eran los mismos que los federales en la República Argentina, y los colorados, la banda de los colorados, eran los mismos que los unitarios. Eso trae a la alianza entre Mitre y el Partido Colorado de Uruguay, teniendo en cuenta que Bernardo Berro es del Partido Blanco. De aquí surge la batalla de la Triple Alianza, ya que el Imperio de Brasil quiere enfrentarse contra el Partido Blanco debido a ganancia de territorios, y Mitre decide apoyar al bando colorado para derrocar al Partido Blanco. Bernardo Berro, como no tiene otra salida, decide pedir ayuda a la República de Paraguay, que en este momento es gobernada por Solano López, actual presidente desde 1863. Solano López decide aceptar el pedido de ayuda, ya que desde hace mucho tiempo es aliada con Uruguay. Solano López decide querer ingresar al Uruguay pasando por la provincia de Corrientes, Misiones y Formosa, es decir, por la República Argentina, y también por parte de Mato Grosso en Brasil. Esto hace que haya conflicto entre Argentina y Paraguay, al mismo tiempo de que Brasil contra Paraguay y el Partido Colorado en contra a Paraguay. De aquí surge la primera batalla en la Cuenca del Plata, en una provincia situada en Uruguay que se llamaba Paysandú. Aquí se enfrentaron batallones del Imperio de Brasil y también batallones de Mitre, que únicamente apoyó dando municiones y caballos al Imperio de Brasil. El objetivo era llegar a Montevideo y tomar el poder de ella. Eran 10.000 hombres los que se encontraban en Paysandú y se tenían que enfrentar contra 1.000 hombres blancos del Partido Blanco, al mando de Leandro Gómez. El 3 de diciembre, Flores envía una última carta de rendición, a lo que Leandro Gómez la responde con la célebre frase "cuando sucumba". Esto quiere decir que va a pelear hasta el último momento, aunque vayan a salir victoriosos el Partido Colorado y el Imperio de Brasil. De Paraguay, que en este momento es gobernada por Solano López, actual presidente desde 1863. Solano López decide aceptar el pedido de ayuda, ya que desde hace mucho tiempo es aliada con Uruguay.
Solano López decide querer ingresar al Uruguay pasando por la provincia de Corrientes, Misiones y Formosa, es decir, por la República Argentina, y también por parte de Mato Grosso en Brasil. Esto hace que haya conflicto entre Argentina y Paraguay, al mismo tiempo de que Brasil contra Paraguay y el partido Colorado en contra a Paraguay. De aquí surge la primera batalla en la Cuenca del Plata, en una provincia situada en Uruguay que se llamaba Paysandú. Aquí se enfrentaron batallones del Imperio de Brasil y también batallones de Mitre, que únicamente apoyó dando municiones y caballos al Imperio de Brasil. El objetivo era llegar a Montevideo y tomar el poder de ella. Eran 10.000 hombres los que se encontraban en Paysandú y se tenían que enfrentar contra 1.000 hombres blancos, del Partido Blanco, al mando de Leandro Gómez. El 3 de diciembre, Flores envía una última carta de rendición, a lo que Leandro Gómez la responde con la célebre frase "cuando sucumba". Esto quiere decir que va a pelear hasta el último momento, aunque hayan a salir victoriosos el Partido Colorado y el Imperio de Brasil. Paysandú fue bombardeado por Brasil desde el río Uruguay hacia Paysandú, en los cuales los paraguayos resistieron hasta aproximadamente un mes y luego ya no resistieron más porque no tenían más tropas y todo eso. Entre los combatientes se encontraron diversos federales que luchaban contra los colorados, porque los unitarios apoyaban a los colorados y los federales a los blancos, al Partido Blanco uruguayo. Y lo hacían como antes entre la guerra entre unitarios y federales. Y también el tiempo pasaba y los soldados paraguayos iban cayendo uno a uno hasta que no quedaron muchos. Luego, mientras los aliados, es decir, la Triple Alianza, peleaban por conquistar Paysandú, en Argentina el periódico de La Nación de ese momento decía de que el partidario del gobierno se pronunciaba a favor de la libertad liberal. Y también en esta página dice cómo Brasil era un gobierno liberal, civilizado, regular y amigo de la República Argentina. Luego, en el día 2 de enero de 1865, al cumplirse un mes del sitio, el 2 de enero de 1865, los atacantes toman la ciudad de Paysandú. Leandro Gómez es hecho prisionero por un oficial brasileño. Gómez niega aliarse a Brasil y es fusilado en la calle frente a todos junto a sus oficiales. Luego el señor Venancio Flores se proclama presidente de Uruguay. Lo que pasó también en Paysandú fue un curso claro de la caída del gobierno blanco uruguayo por parte de la victoria del Partido Colorado, y que el Partido en Blanco era el que apoyaba a Paraguay y la Triple Alianza, o sea, Argentina y Brasil apoyaban al Colorado. En realidad Brasil apoyaba más al Colorado y luego Argentina salió con Brasil y ahí se formó la Triple Alianza. Y luego se consumaba la primera parte de la estrategia elaborada por el federal Mitre en sentido de derribar el gobierno presumible adversos a propósito de este poder de Buenos Aires, y colocó en su lugar en caída al dictador Venancio Flores. La alianza amenazaba aislar a Solano López, quien siente que pronto se pondrán contra él. Luego Brasil también tenía muchos intereses muy fuertes además con la banda oriental, y interviene de forma directa con lo que pasaban en Uruguay. Luego, cuando los brasileños intervinieron en Uruguay, los paraguayos invadieron Brasil, aprovecharon ese momento y invadieron Brasil a través de la Argentina en Corrientes, donde se meten no autorizadamente es decir, ilegalmente al país argentino, que estaba como presidente en ese momento Mitre.
Luego esto también fue algo muy claro, cabe destacar que fue algo muy claro sobre la alianza. Es algo por lo que, una de las principales cosas por la cual la Argentina salió con Brasil. Luego el 13 de abril de 1865 las tropas paraguayas entran en Corrientes, el lugar donde invaden ilegalmente, y la ciudad es ocupada sin mucho esfuerzo, ya que sus autoridades de ese lugar, es decir, Corrientes, fueron le dejaron a la población, se fueron y dejaron a Corrientes sin protección. Y aunque también la diplomacia guaraní declaró formalmente la guerra a Paraguay, Mitre ocultaba los detalles a la población que se congrega indignadamente frente a su residencia. Y acá el presidente muestra al ataque a Corrientes como una decisión unilateral de aquel que llama el tirano paraguayo. Luego, Mitre sanciona al estado de sitio y dice que esta guerra de la Triple Alianza iba a ser una guerra breve, por lo cual le daba también una mucha más confianza y que no iba a ser tan sangrienta, lo cual estuvo muy errado. Fue todo lo contrario, duró mucho y hubo mucha sangre. Luego, el 1 de mayo de 1865, los cancilleros de Uruguay junto a los representantes de Brasil firman en Buenos Aires en secreto el documento donde dice que habla de la Triple Alianza, en el cual dice de que los tres países deberán luchar hasta que Paraguay se rinda y hagan que cambien de gobierno. Y el mismo día se reúne un consejo de guerra donde fijan su primer objetivo, que era llevar la guerra que había en Uruguay a Paraguay, para hacer toda la pelea en Paraguay. Y esto se trataba de atacar a Paraguay y hacer que las tropas que están en Uruguay suban por el río Paraná y se metan en territorio paraguayo y se queden a la defensiva. Luego, el 11 de julio de 1865, es decir, un mes y unos días después de que se junta el Consejo de Guerra, la Armada de Brasil logra derribar a esta escuadra marítima de Paraguay en la batalla del Riachuelo. Luego hacen de que los sobrevivientes de esta guerra vayan a tierra firme, y que es donde los brasileros y los uruguayos y argentinos, es decir, la Triple Alianza, los fusilan a todos los paraguayos. Matan a más de 500 personas y mantienen prisioneras a más de 100, haciendo de que los sobrevivientes se retiraran. Esta guerra, la de la Triple Alianza, fue una guerra de encima. A todo esto, los territorios paraguayos no se rendían, y al no rendirse, lo que hacían las tropas de la Alianza era penetrar el territorio paraguayo, lo cual produjo una cantidad de muertes. Y a partir de ese momento, primeramente, será en Paraguay, y segundo, será muchísimo más sangrienta de lo que prometía Mitre. Y este es solo el inicio de la guerra más grande de Latinoamérica. Bueno, Solano López, el presidente de Paraguay y jefe de tropas de su país, sabe que el ejército de la Triple Alianza tomará posición en poco tiempo. Paraguay contaba con un ejército desde antes de la guerra. Los ciudadanos comunes se sumaban para reemplazar a los caídos. Muchos de estos ciudadanos eran campesinos y compartían sus bienes con el Estado. Paraguay tenía una economía agraria próspera. A diferencia de sus países vecinos, sus habitantes reciben años de instrucción. Argentina y Uruguay, que vienen de atravesar conflictos internos y guerras civiles, deben recurrir a levas forzadas. El gobierno aporta durante toda la guerra 30.000 hombres. Los combatientes uruguayos suman 5.500. En la guerra, 150.000 soldados paraguayos se enfrentarán a 175.000 que formaban parte de la alianza. Fue tan grave el levantamiento interno, la oposición a la guerra del Paraguay, que Mitre tuvo que retirar una gran cantidad del ejército argentino del frente de batalla, para combatir la fuerza que anteriormente se oponían a la participación a la guerra del Paraguay. Paraguay tenía una mayor educación y se veía en los diarios como el cabichuí. Cuando se declaró la guerra, el objetivo de los aliados era llevar a la guerra a las tierras paraguayas,
Para eso se debe forzar el retroceso de las tropas de Solano López. El 15 de abril de 1865, los paraguayos habrían ingresado a la Argentina y tomaron Corrientes. Los paraguayos buscaban llegar a Uruguay y que los blancos retomaran el gobierno. Desde Corrientes avanzan por el río Paraná y llegan hasta el río Santa Lucía, cerca de Goya. Otras tropas van desde Encarnación y ocupan Santo Tomé. Cruza el río Paraguay y el río Uruguay y el 18 de junio llega a San Francisco de Borja. 2 meses después toman Uruguayana en Brasil. Tiempo después la suerte paraguaya termina y sus tropas son derrotadas en varias batallas, lo que consiguieron que las tropas que estaban en Uruguayana puedan rendirse y los aliados puedan retomar el poder y puedan desatar la guerra en tierra paraguaya. Solano López se para en la parte de Amitá. Él se encargaba de defender ataques terrestres o fluviales. Este lugar de varios kilómetros cuadrados luego sería el escenario de la guerra, sin que ellos lo supieran. Una de las derrotas del ejército paraguayo fue en la sangrienta batalla de Tuyutí. Allí mueren 6.000 soldados, los más experimentados en las tropas. Pese a esto, los aliados deben enfrentar problemas en sus propios países. En Gran Bretaña se publica el tratado secreto que firmaron antes de las guerras los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil. El texto se difunde rápidamente por el mundo y entonces en todos lados se alzan voces que denuncian que el acuerdo esconde un plan de conquista. En la Argentina, la publicación del pacto desata la propuesta de aquellos que se habían opuesto a la guerra desde un principio, como José Hernández y Juan Bautista Alberdi. Las mujeres primero eran utilizadas como primeros auxilios y después fueron utilizadas como combatientes, porque de tantos soldados caídos se utilizaban a las mujeres como combatientes. Mitre acude a una reunión que tenía pendiente con Solano López en 1866 en Yataití, Corá. Solano López, como sabe que la guerra no era aceptada en la Argentina, le invita a Mitre a que sellara la batalla y que lleguen a un acuerdo de paz, lo cual Mitre se niega y dice que le va a ser fiel al acuerdo al pacto firmado entre los 3 gobiernos aliados, el cual dice que ningún país se podría rendir o se podría bajar hasta que Solano López sellara su derrota.